Hola, bienvenidos a esta videoclase. Mi nombre es Wilman Enríquez. Estamos desarrollando este video como parte de la asignación de Cálculo 2, impartida por el licenciado Juan Pineda. Estamos en la unidad de sólidos de revolución. En el capítulo 4.9 tenemos los volúmenes de sólidos mediante los métodos de rebanado de discos y arandelas. Yo voy a estar desarrollando el ejercicio 23 del capítulo 4.9 y el ejercicio número 14 del capítulo 4.10. Entonces vamos a ver en qué consiste primero un sólido de revolución para que tengamos una mejor idea. Y nos dice que se denomina sólido de revolución a un volumen de revolución al sólido obtenido al rotar un eje del plano alrededor de un eje que se encuentra en el mismo. A ese eje nosotros le vamos a llamar eje de rotación o eje de revolución. Podemos ver en la imagen ese sólido como está siendo obtenido por medio de capas cilíndricas. Entonces algo así es lo que lo vamos a estar viendo en esta videoclase, así que esperemos que puedan comprender. Procedemos al ejercicio. Tenemos el ejercicio número 23 del capítulo 4.9. Dice que lo resolvamos por el método de rebanadas y dice lo siguiente: obtenga el volumen del sólido de revolución generado si la región acotada por un arco de la curva senoidal se gira alrededor del eje X. Y nos da una sugerencia del ejercicio que debemos de tomar en cuenta, porque si no pues se nos va a complicar un poco más la solución del problema. Y dice: emplee la identidad seno al cuadrado de x igual a 1 medio por 1 menos coseno de 2x. Y nos indica que resolvamos el problema por el método de rebanadas. Para que tengamos una idea, este método consiste en hacer rotar nuestra función sobre algún eje para obtener un sólido de revolución que pueda modelarse por la sumatoria de discos. Entonces podemos imaginarnos como un sólido, como el pan molde, donde se hacen muchos cortes. Entonces este es el mismo mecanismo. Y el volumen va a estar dado por la fórmula B igual a pi de la integral de a a b de nuestra función al cuadrado de x. Aquí ya tenemos graficada lo que tenemos que ver nosotros como la curva senoidal, es decir, la función seno de x. Hay algunos puntos importantes que quiero que analicen de ahí. Dice que observe que se hace x se hace 0, en x igual a 0 y x igual a pi, y alcanza un valor máximo en pi medios. Entonces esos dos puntos son importantes porque son los que vamos a tomar como límite cuando ya estemos integrando. Previo a que pasemos a la integración del ejercicio, a la parte práctica, debemos de conocer cuál va a ser el sólido de revolución, por lo menos hacernos una idea. Entonces analizamos que tenemos la curva senoidal en la parte posterior. Si nosotros la hacemos girar sobre el eje X, entonces tenemos la misma parte superior, pero en la parte de abajo, una parte repetida. Y si hacemos la sumatoria de discos, entonces vamos a tener algo parecido como el sólido que podemos ver ahí. Entonces si lo miramos de un punto vertical, se encontraría como lo vemos ahí, y ya la parte de rebanada lo veríamos en ejercicio en la parte posterior. Es importante que tengamos en cuenta que como es la sumatoria de discos, vamos a tener dos regiones y estas son congruentes. Procedemos entonces, dice, se aplicará el método de rebanado para encontrar los volúmenes del sólido, ya que la figura está limitada por dos regiones planas iguales, es decir, que son congruentes. Aplicando la fórmula se obtiene b igual a pi de la integral de a a la b de nuestra función al cuadrado de dx. Esto es igual a pi de la integral de 0 a pi de seno de x, que es la función que tenemos en este caso al cuadrado de dx. Y como nos dice que utilicemos la propiedad que nos dio, entonces lo que podemos hacer es reescribirla y sacar ese cuadrado para eliminar los corchetes, y nos va a quedar seno al cuadrado de x, ya que nos dan como sugerencia usar seno al cuadrado de x, que es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2, tenemos lo siguiente. Aquí ya podemos ver plasmado cómo está el ejercicio. Tenemos que el volumen es igual a pi de la integral de 0 a pi de 1 menos coseno de x, de 2x, sobre 2 de x. Entonces ahí reescrito podemos ver que sacamos ese 2 que está acompañando al coseno, lo vamos a sacar como una constante que va a pasar a dividir con pi, entonces para que nos quede pi medios, y eliminamos esa constante que estaba dividiendo. Entonces notemos que en la integral nos queda 1 menos coseno de 2x, coseno de 2x de x. Entonces lo que vamos a proceder a hacer ahí es a separarlas. Y entonces nos va a quedar la misma integral siempre de pi medios de 0 a pi, pero de 1 de x menos la que tenemos allá siempre de pi medios de la integral de 0 a pi de coseno
de 2x. Y vamos a poder proceder a operarlas de manera individual. Ya operando, nótese que nos queda la integral de 1, que sería dx, y la integral de coseno de 2x, en la cual vamos a aplicar sustitución para poder desarrollarla. Entonces aquí vemos el cuadrito de aplicando ya la sustitución. Nuestra sustitución se va a llevar a cabo tomando a 2x como u. Entonces aquí podemos observar en el cuadro quién está haciendo u. Tomamos a 2x, la derivada de 2x va a ser igual a 2. Y como estamos derivando para x, decimos 2 de x. Como nosotros estamos buscando para dx, entonces debemos despejar ese 2 que está acompañando al 2 de x y lo vamos a pasar a dividir con du, de manera que podamos entonces encontrar términos semejantes y lo podamos sustituir. Entonces dx sería igual a du sobre 2. Continuamos desarrollándolo y vemos siempre cómo ya elaboramos o planteamos ya la integración de dx, que en este caso nos va a quedar x. Y ahora vamos a reescribir la operación como la integral. En vez de decir coseno de 2x, vamos a tomar el valor de u. Y dx, recuerden del cuadro de la sustitución que decíamos que era igual a du sobre 2. Entonces, reescrito de otra forma ya, nos quedaría pi medio de x de 0 a pi, menos pi medios por 1 medio. Nota que ese 2 que estaba acompañando al du, lo sacamos como una constante, y nos queda multiplicando por lo que ya teníamos afuera, que en este caso era pi medios. Entonces nos queda pi por 1 y abajo nos queda 2 por 2, lo que nos daría pi por 1 y 2 por 2 va a darnos pi cuartos, que vamos a ver más adelante, de coseno de u de du. Lo vemos ya reescrito. Habíamos dicho ya con x ya no estamos integrando, por lo que ya eliminamos ese símbolo de la integral y ponemos el corchete demostrando que estamos evaluando de 0 a pi menos pi cuartos seno de u. ¿Por qué seno? Porque ya estamos aplicando ya la integral, es decir, la integral de coseno. Entonces en este caso ya vemos cómo está reescrito como seno de u. Y nos queda, entonces vamos a volver a reescribir, en vez de decir seno de u, vamos a retomar el valor que habíamos escogido como u, que en aquel caso era 2x, y decimos que vamos a tener pi menos pi cuartos seno de 2x evaluado de 0 a pi. Ya obteniendo esa parte de ahí, entonces ya lo que queda pues es básicamente solo evaluarlo con los puntos que ya se nos habían dado. Entonces ahí tenemos la evaluación. Tenemos toda la expresión y decimos pi medio. Recuerden que si tenemos de 0 a pi, entonces son los que vamos a utilizar. Vamos a tomar primero pi y 0 en la primera, menos pi y 0 en la segunda, para que podamos evaluar, es decir, tomando la mayor de la menor en cada uno de los casos. Entonces nos queda pi medio por pi, menos pi medios por 0, menos pi cuartos, y ahora sustituimos. Tenemos entonces seno de 2pi menos 1 cuarto de seno de 2 por 0. Note que ahí vamos a encontrar cómo pi medios por 0 se hace 0, seno de 2pi por 2pi se hace 0 también, menos por menos ahí nos daría más, pero como esa expresión ya se nos hace 0 igual, entonces lo que nos quedaría es solo lo que tenemos al principio. Entonces, como todo se nos hizo 0, se nos canceló, lo que nos va a quedar entonces es una multiplicación de pi medio por pi, que en este caso sería pi al cuadrado sobre 2. Entonces, conclusión, podemos decir con este ejercicio que el volumen del sólido de revolución es de pi al cuadrado sobre 2 unidades cúbicas. Ahora procedamos al capítulo 4.10. Este nos habla del método de las capas cilíndricas. Este método es posible utilizarlo para cualquier sólido, no importando si la función está pegada o no al eje de rotación. Es importante saber que al momento de trazar el rectángulo representativo, este debe ser paralelo al eje de rotación. Aunque nos da esa observación que debe ser paralelo al eje de rotación, vamos a ver una excepción en este caso, porque el ejercicio que vamos a desarrollar nos hace un cambio en cuanto a cómo van a estar graficados los rectángulos en nuestro ejercicio. Ahí podemos ver también una imagen de cómo se lleva a cabo este método, el método de las capas cilíndricas, para encontrar el volumen de un sólido. La fórmula para trabajar con este método va a estar dada por volumen igual a 2 por pi de la integral de a a la b de x por nuestra función de x. Que en palabras más sencillas, o realmente lo que esto está representando sería un 2pi
por el radio medio, por la altura, por el espesor de cada una de las capas cilíndricas que nosotros vamos a ir encontrando en el ejercicio. Ahí también podemos ver de fondo una imagen que contiene un desarrollo con este método. Entonces vamos a dar lectura al ejercicio 14 del 4.10, que nos dice lo siguiente. Igual que en el ejercicio 13, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución. Esto es lo que les mencionaba al principio, que este método por lo general se lleva a cabo trazando los rectángulos paralelos al eje de rotación o de revolución, pero en este caso nos dice que van a ser perpendiculares. Para que podamos desarrollar el ejercicio 14 debemos ir al ejercicio 13 y ver en qué consiste. Entonces damos lectura y dice que R1 se gira alrededor, R1 representa la región 1, que podemos ver en la imagen que he extraído del libro. Alrededor del eje Y, los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución. Entonces básicamente vamos a tomar las mismas regiones que se nos están mostrando ahí. La parte sombreada, notamos los límites de 0 a 1, y la parte sombreada más oscura es la que vamos a rotar sobre el eje Y, y vamos a darnos cuenta o vamos a descubrir más adelante cuál es el tipo o qué figura nos va a estar representando más o menos este sólido. Analizamos cuáles son cada una de las regiones, analizamos también cuáles son las rectas o el eje de revolución en la cual nuestra región va a estar rotando. Entonces, para que conozcamos más o menos de cómo se va a llevar a cabo el ejercicio, miramos el desarrollo gráfico primero. Podemos ver en la primera parte, que es la fracción que nos da el libro, y podemos ver cuáles son las regiones que están sombreadas, cuál es la región que va a estar rotando sobre el eje Y. Y aquí en la parte B podemos simular, yo espero que este gráfico pueda ser tan cercano como es en realidad. Entonces vemos ahí a la región rotando sobre el eje Y, es decir, va a estar en esta posición, va a formar ese sólido que está ahí, y si pueden analizarlo, tiene forma como una U, y adentro se le forma como un embudo. Entonces ese es el sólido de revolución, y los límites que va a tener esta van a ir de 0 a 1, porque son los que pudimos también observar en la gráfica anterior. Entonces vamos al desarrollo práctico. Aplicando la fórmula se tiene b igual a 2 por pi de la integral de 0 a 1 de x. Vamos a sustituir ahí y vamos a tener 1 menos x al cuadrado de x. Aplicando ahí una propiedad distributiva, vamos a multiplicar la x que está fuera del paréntesis por el 1 menos x al cuadrado que está dentro. Entonces nos va a quedar x por 1 nos va a quedar x, más por menos nos va a quedar menos o negativo, y x por x a la 2 nos queda x al cubo. Ahí podemos ver ya cómo queda reescrito, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a separar esas dos integrales que teníamos ahí y lo reescribimos poniendo siempre la misma integral con los mismos límites, pero esta vez separando uno que es de x y de x al cubo de dx. Entonces seguimos con el desarrollo, nos queda ya la fórmula planteada como 2 por pi por 1 medio de x a la 2, ya evaluado, porque ahí ya estamos de un solo diciendo cuál es la integral de x, menos 2 por pi por 1 cuarto de x a la 4, evaluado de 0 a 1. Ahí podemos hacer una simplificación. Dividimos todos los que están marcados con esa flecha indicando que han sido simplificados por 2. Entonces ya reescrito nos quedaría pi por x al cuadrado evaluado de 0 a 1 menos pi medios de x a la 4 evaluado siempre de 0 a 1. Entonces, una vez ya reescrita y ya llegando hasta la parte final, vamos a proceder nosotros a evaluar con los límites que ya hemos encontrado a partir de la gráfica, que es de 0 a 1. Entonces procedemos a evaluar con esos datos dados. Y entonces evaluamos y podemos ver que ya estamos sustituyendo los números que están dentro de paréntesis, o los valores que están dentro de paréntesis, son los que ya hemos tenido de los límites que hablábamos de 0 a 1. Entonces vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a tomar la mayor de la menor y vamos a hacer lo mismo con las dos partes, de manera que podamos encontrar cuál es el valor del volumen de este sólido. Entonces lo vemos ya reescrito. En los paréntesis podemos encontrar a 1 en la primera parte y a 0. También lo mismo para la segunda parte de la función, siempre es 1 y 0. Entonces nos queda pi por 1 al cuadrado, que en este caso nos va a dar 1 siempre, menos pi por 0 al cuadrado, menos pi medios por 1 a la 4, menos pi medios por 0 a la 4. Entonces analizamos que los dos que están conteniendo a 0 en la evaluación, entonces esos dos se hacen 0, entonces básicamente lo podemos cancelar, decimos que es 0
y 0. Entonces lo que nos queda arriba es pi por 1 al cuadrado, que en este caso 1 al cuadrado va a ser pi, entonces pi por 1 va a ser pi. Pi por 0 al cuadrado nos va a dar 0. Pi medios por 0 a la 4 nos va a dar también 0. Entonces lo que nos queda al final, si podemos analizar en la presentación, es pi menos pi medios. Entonces si analizamos nos queda pi menos pi medios, entonces lo que tenemos ahí es una resta de fracciones. Recordemos que tenemos diferentes denominadores, entonces lo que vamos a multiplicar, imaginémonos que pi tiene un 1 en la parte posterior, entonces ese 1 va a estar multiplicando al 2 que está conteniendo al pi como numerador y decimos 1 por 2 es 2 y lo establecemos como denominador. Entonces ahora sí ya podemos ver cómo nos queda en esa línea larga 2pi menos pi sobre 2. Entonces decimos 2pi menos pi, nos queda 1pi o pi sobre 2. Entonces en conclusión podemos decir que el volumen del sólido de revolución es de pi medios unidades cúbicas. Yo les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.